Hola, bienvenidos. Esto es Mi Vida Plena. Este es el primer video que hago mostrando mi cara. La verdad es que, bueno, esto es una nueva dinámica que estamos probando en este canal y en esta comunidad. Y quería simplemente agradecerles a todos los comentarios, a todos los que se han suscrito, a todos los que siguen el podcast. Cada día somos un poquito más de personas que estamos tratando de crear más conciencia y estoy muy agradecida, la verdad, de poder hacer esto. Así que, pues nada, vamos a comenzar hoy. Hoy es un tema que quería abordar, que es algo que realmente enfatizo mucho más en otros episodios del podcast. Si ustedes siguen el podcast en Spotify o en Apple Podcast, pueden ver los episodios antes de que salgan aquí en YouTube, porque en YouTube salen siempre una semana después de que salen en la plataforma de Spotify o de Apple. Así que si pueden, lo pueden encontrar como Mi Vida Plena y abajo en la descripción pueden conseguir todos los links. Pero nada, quería comenzar hoy hablando de la responsabilidad emocional y por qué es tan importante cuando estamos en un proceso de despertar espiritual. Lo que sucede cuando estamos comenzando a despertar espiritualmente es que empezamos a darnos cuenta de nuestra naturaleza espiritual y empezamos a primero a explorar las limitaciones que tiene la personalidad humana, las limitaciones del ego, ¿sí? Empezamos a entender que lo que creíamos que éramos realmente no es la esencia de lo que somos y empezamos a no solamente cambiar la manera en que nos vemos a nosotros mismos, sino la manera en que vemos al mundo. Y esto inicialmente es la etapa del despertar espiritual. Comenzamos a vernos de manera distinta y a ver el mundo de manera distinta. Y una de las primeras cosas que hacemos es que comenzamos a hacer mucho trabajo de sanar nuestra sombra. Nuestra sombra es todo aquello que no vemos, toda la serie de patrones emocionales, de traumas emocionales, de experiencias que tenemos atrás en nuestra sombra, que no la vemos, ¿sí? No somos conscientes de ellas. Entonces lo primero que hacemos es que comenzamos a sanar las partes de nuestro subconsciente que no han sido visitadas por nosotros desde la infancia probablemente. Y comenzamos a hacer terapia o comenzamos a hacer sanaciones. Y una de las primeras cosas que vemos es esta conciencia del darnos cuenta cuánto la infancia nos afectó y aún nos afecta a diario, y cuánto de las conductas que vimos en los adultos que estaban a nuestro alrededor, cuánto de eso nos influye y nos ha influido en nuestra experiencia de la vida. Así que una de las primeras cosas que hacemos es no solamente conectar con nuestro cuerpo del dolor, sino que comenzamos a visitar de nuevo esas experiencias dolorosas, porque para poder sanarlas tenemos que visitarlas de nuevo y tenemos que liberarlas, perdonarlas y cambiar la manera en cómo las vemos. En el proceso de cambiar esta narrativa sucede mucho en que empezamos a no solamente a experimentar de nuevo este dolor, sino que empezamos a culpar a las personas de nuestra vida por cómo somos, ¿sí? Y es aquí cuando empiezo a querer enseñarles a navegar el proceso de sanación de una manera más consciente. Y esto se hace con la responsabilidad emocional. Nadie nos enseña que necesitamos hacernos cargo de nuestras emociones. Nadie nos enseña qué hacer con las emociones. Nadie nos enseña qué son las emociones. Las emociones son simplemente respuestas de nuestro proceso mental. Si queremos cambiar nuestras emociones, tenemos que cambiar nuestro proceso mental. Y eso se hace con presencia, estando consciente de las creaciones mentales que estamos teniendo y con voluntad, ejerciendo nuestra voluntad para cambiar y dirigir nuestra mente hacia creaciones más amorosas y con más luz, ¿sí? Ahora, en el proceso en el que estamos identificando todos los patrones que deben irse de nuestra vida, es esencial que tengamos responsabilidad y empecemos a entender que
Puede que mucho de lo externo, cuando estábamos creciendo, nos haya herido y nos haya marcado. Pero hay un momento en el que, al hacernos conscientes, tenemos el poder de tomar la responsabilidad de nuestro mundo interno. Y esto es el mensaje que quiero compartirte hoy. Que tu naturaleza es la plenitud y que no tienes por qué vivir según el patrón circunstancial en el que las circunstancias determinan cómo te sientes. Tú puedes ejercer el poder de hacerte responsable de las historias que estás creando en tu mente, cambiar esas historias y por ende cambiar cómo te relacionas con las personas de tu vida y con tu entorno. Y este proceso es la responsabilidad emocional. La responsabilidad emocional es entender que como yo me siento es resultado de una sola cosa, de mis pensamientos, y que nadie puede pensar por mí. Nadie puede meterse en mi cabeza y pensar por mí. Y hay que entender que las cosas que más nos hacen sufrir no son las circunstancias, ni cómo el otro me trata, ni cómo el otro deja de tratarme y las cosas que la pareja hace o deja de hacer, sino la historia que estamos creando en nuestra mente. Y sobre todo, las heridas que estas historias están despertando en nuestro interior. Y cuando entendemos esto, entendemos que el entorno no tiene la última palabra de cómo nos sentimos, sino que somos nosotros los que a través de nuestra voluntad elegimos creer estas historias que nos hacen sufrir. El amor propio comienza cuando dejamos de crear y apoyar historias que nos atormentan. Y para esto se necesita voluntad. Voluntad para elegir un mejor pensamiento, voluntad para reconocer que nuestro sufrimiento es nuestra propia creación y que la inconsciencia de las personas a nuestro alrededor no son el factor determinante para que nosotros nos sintamos mal. Cuando tomamos responsabilidad de nuestro mundo interno, empezamos a reconocer todas esas heridas que necesitamos ir y visitar y sanar. Y empezamos a ejercer una libertad magnífica, la libertad de decidir crear en nuestro interior y por ende en nuestro mundo exterior algo diferente. Así entonces dejamos el patrón reactivo a las circunstancias y a las personas de nuestra vida y entramos en el patrón creativo en el que comenzamos a elegir nuestros pensamientos, a elegir nuestros sentimientos y empezamos a crear una vida más hermosa. Espero que esto te sirva para entender que tú no eres una víctima de tus circunstancias y que desde hoy puedes comenzar a crear responsabilidad emocional. Si te interesa saber más sobre este tema, te invito a que escuches el último episodio de nuestro podcast que se llama Cómo sanar cualquier relación. Y aquí hablamos más a fondo de todas esas cosas que podemos hacer para comenzar a sanar las relaciones. Son una de las cosas más importantes de nuestra vida. Te mando un beso, todo mi amor, y espero verte en un siguiente episodio.